Mi esposa se gastó el dinero de la universidad y nos dejó en la quiebra total. Llevo trabajando en mi propio taller mecánico casi 15 años. Si algo sé hacer bien es ensuciarme las manos con grasa y aceite para que a mi familia no le falte nada. Mi esposa, Lucía, y yo llevábamos 18 años de casados y siempre pensé que éramos el equipo perfecto. Como yo pasaba todo el día entre motores y herramientas, ella se encargaba de la administración de la casa y de los gastos de nuestros 2 hijos. Yo confiaba en ella ciegamente. Le firmaba cheques en blanco y le entregaba mis tarjetas porque, honestamente, después de 10 horas bajo un chasis, lo último que quería era sentarme a revisar estados de cuenta. Mi único objetivo era que Mateo, mi hijo mayor, pudiera entrar a la mejor facultad de ingeniería del país sin preocuparse por las deudas. Habíamos ahorrado durante más de una década en una cuenta educativa especial. O eso era lo que yo creía. El golpe de realidad llegó un martes por la mañana. Fui al banco emocionado para retirar la primera parte de la inscripción de Mateo. Cuando llegué a la ventanilla y entregué mi identificación, el cajero empezó a teclear con una expresión que pasó de la neutralidad a la lástima en cuestión de segundos. Me miró fijamente y me dijo que la cuenta educativa estaba en ceros desde hacía casi 3 meses. Pensé que era un error del sistema, le pedí que revisara de nuevo, pero el resultado fue el mismo. No solo la cuenta de ahorros estaba vacía, sino que nuestras cuentas corrientes personales estaban en el límite. Salí del banco con las piernas temblando y un nudo en el estómago que no me dejaba respirar. Durante todo el camino a casa, intenté autoconvencerme de que Lucía había movido el dinero a otra inversión más rentable y que simplemente se le había olvidado avisarme. Pero en el fondo, sabía que algo andaba muy mal. Al entrar a la casa, la encontré en la sala viendo televisión tranquilamente. Cuando le puse los estados de cuenta impresos sobre la mesa, su primera reacción no fue de sorpresa, sino de un desprecio absoluto que nunca antes le había visto. Me miró como si yo fuera el problema y me soltó una frase que me rompió el corazón. Me dijo que ya estaba harta de la vida mediocre que le daba, que se sentía estancada y que había decidido invertir ese dinero en un negocio real de criptomonedas para darnos la vida que merecíamos, pero que lo había perdido todo por un movimiento del mercado. Me gritó que no tenía derecho a reclamarle porque ella era la que se encargaba de todo en la casa mientras yo solo me dedicaba a arreglar chatarra. En ese momento sentí que la mujer con la que me había despertado cada mañana era una completa desconocida. Lo que yo no sabía era que esto solo era la punta de un iceberg de mentiras que destruiría mi vida por completo en los siguientes días. No era una mala inversión, era algo mucho más oscuro que había estado ocultando por años tras una fachada de esposa perfecta. Al revisar la computadora de la casa esa noche, mientras ella dormía como si nada hubiera pasado, encontré carpetas ocultas llenas de plantillas de Photoshop. Lucía no solo se había gastado el dinero, sino que se había tomado el trabajo de falsificar cada uno de los estados de cuenta mensuales que me mostraba para hacerme creer que nuestros ahorros seguían creciendo. Había una adicción oculta a las compras de lujo y al juego en plataformas digitales que yo, en mi ignorancia y exceso de confianza, nunca detecté. Cada vez que llegaba con una bolsa nueva de marca y decía que era una oferta o un regalo de su madre, yo le creía. Me sentí el hombre más estúpido del mundo. Edit 1, las cosas pasaron de ser un desastre financiero a una pesadilla legal en menos de 48 horas. Mientras intentaba procesar la traición de Lucía y buscaba la forma de explicarle a Mateo que su futuro estaba en riesgo, alguien llamó a la puerta con una fuerza inusual. Era un hombre con traje barato y 2 sujetos de aspecto intimidante. Me entregaron una notificación de demanda y una copia de un contrato privado de préstamo. Mi corazón se detuvo cuando vi el documento. Lucía no solo se había acabado los ahorros de la universidad, sino que había solicitado 3 créditos masivos a un prestamista informal. Lo peor de todo es que el aval de esos préstamos eran las escrituras de mi taller mecánico, el negocio que levanté con el sudor de mi frente. El documento tenía mi firma, pero era una falsificación casi perfecta. Lucía había aprovechado uno de mis días de cansancio extremo para hacerme firmar papeles que ella decía que eran permisos escolares o seguros médicos, mezclando entre ellos los documentos del préstamo. Cuando la encaré de nuevo, ya no hubo gritos, solo un silencio frío.
Me confesó que le debía dinero a gente muy peligrosa y que si no pagaba, todos íbamos a sufrir las consecuencias. En ese instante, supe que no podía quedarme ni un minuto más a su lado. Llamé a mi hermano, que es abogado, y le pedí que me ayudara a iniciar los trámites del divorcio de inmediato. También me dirigí a la comisaría para poner una denuncia por falsificación de documentos y fraude. Mis hijos estaban devastados. Ver a su madre siendo cuestionada por la policía y darse cuenta de que su estabilidad se había esfumado fue un trauma que aún estamos tratando de sanar. Ella intentó manipularlos diciendo que yo era un egoísta que prefería el dinero sobre la unión familiar, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Incluso su propia familia, al enterarse de la magnitud del robo y de cómo puso en peligro el techo de sus hijos, decidió darle la espalda. Me sentía en un túnel sin salida, viendo cómo el patrimonio de toda una vida se desvanecía por la ambición y la enfermedad de una mujer que decía amarnos. Actualización 2. Han pasado casi 5 meses desde que mi vida explotó en 1000 pedazos y, aunque el camino ha sido increíblemente difícil, finalmente la justicia empezó a darme la razón. El proceso legal contra el prestamista tomó un giro inesperado que fue mi salvación. Resulta que el tipo que me estaba cobrando y que tenía las escrituras de mi taller era parte de una red de estafadores financieros que ya estaba siendo investigada por la Unidad de Delitos Económicos. El tipo no era un prestamista legal, sino un criminal buscado que utilizaba contratos fraudulentos para despojar a pequeños empresarios de sus propiedades. Gracias a la denuncia penal que puse contra Lucía, el juez determinó que el contrato de préstamo era nulo debido a la falsificación de mi firma y a la naturaleza ilícita del negocio del prestamista. Recuperé los títulos de mi taller sin tener que pagar un solo centavo de esa deuda inexistente. Fue el primer respiro que tuve en meses. Lucía, por su parte, tuvo que declarar la bancarrota personal y se enfrenta ahora a cargos criminales por fraude agravado. Durante el juicio por la custodia, sus propios estados bancarios revelaron que se gastó más de $100,000 en menos de 2 años en casinos en línea y ropa que terminaba vendiendo en sitios de segunda mano para alimentar su adicción. El juez fue implacable. Me otorgó la custodia total de los niños porque ella demostró no tener estabilidad emocional ni financiera para hacerse cargo de ellos. Ella intentó llorar en la corte, diciendo que era una víctima de la presión social, pero nadie le creyó. Se quedó sola, viviendo en un pequeño cuarto rentado y trabajando en un empleo de medio tiempo que apenas le alcanza para sobrevivir. Verla caer de esa manera no me dio alegría, pero sí una sensación de justicia necesaria para poder cerrar este capítulo. Mis hijos han sido unos guerreros. Mateo, a pesar de no tener el fondo de ahorro, se esforzó el doble y logró conseguir una beca completa por excelencia académica en una universidad estatal de gran prestigio. Verlo recibir su carta de aceptación fue el momento más feliz de mi vida, mucho más que recuperar el taller. Ared Fano, ha pasado casi un año desde que todo comenzó y hoy finalmente puedo decir que estamos del otro lado. Mi taller mecánico ha prosperado de una manera que nunca imaginé. Al quitarme el peso de las mentiras y el estrés constante de una pareja que solo buscaba gastar, pude concentrarme en modernizar el negocio. Mis hijos y yo hemos formado un equipo increíble. Ellos me ayudan con la parte digital del taller en sus ratos libres y yo me aseguro de que no les falte el apoyo emocional que su madre les arrebató. Lucía intentó contactarnos hace un par de semanas para pedir dinero, alegando que está enferma, pero mis hijos decidieron no responder. Ellos entendieron que el perdón es posible, pero la confianza es algo que ella destruyó sistemáticamente con cada mentira y cada documento falsificado. Hoy vivo con una paz que no tiene precio. Ya no tengo que revisar debajo del colchón o dudar de cada papel que firmo. Aprendí que la confianza ciega es peligrosa, incluso con la persona que duerme a tu lado, y que el trabajo duro siempre rinde frutos cuando se hace con honestidad. Mi hijo mayor ya está en su segundo semestre de ingeniería y el menor está por terminar la preparatoria con excelentes notas. La vida puso a cada quien en su lugar. A veces, para construir una vida nueva y sólida, es necesario que la estructura vieja y podrida se caiga por completo, sin importar lo doloroso que sea el proceso. El tiempo y las consecuencias siempre ponen a cada uno en su lugar. ¿Qué opinas de esta situación? Comenta y síguenos.